Aleluya. Dios es bueno. Todo el tiempo. Vamos a tomar nuestra Biblia. Vamos a comenzar a declarar. Esta es mi Biblia. Es la palabra de Dios para mi vida. Es Dios hablándome a mí. Yo soy todo lo que Él dice que soy. Tengo todo lo que Él dice que tengo. Puedo hacer todo lo que Él dice que puedo hacer. Yo soy la justicia de Dios en Cristo. Soy la luz de este mundo. La sal de la tierra. Real sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Soy un hijo de Dios. Soy la respuesta de Dios a la oración de mucha gente. La creación entera gime esperando mi manifestación gloriosa. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Le hablaré palabras de vida y no de muerte, de riqueza y no de pobreza, de salud y no de enfermedad, porque hay milagros en mi boca. Tengo miles de ángeles a mi disposición, esperando mis órdenes para actuar. He sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, el que levantó de los muertos a Jesús. Mora en mí y me perfecciona cada día. Hoy voy a recibir en mi corazón la preciosa, siempre viva, fructífera y poderosa semilla de la palabra de Dios. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto. Nunca más ser el mismo. Nunca más ser el mismo. Amén. Amén. Bueno, hoy no es un día común. Hoy es un día de celebración. Esta semana, en apenas estamos 21, el 24 para 25, están celebrando la Navidad. Una buena parte de la cristiandad lo celebra, hay otra parte que no. Bueno, nadie es perfecto. No, sabemos bien. A ver, vamos a empezar esto aclarando algunas cosas. Sí, nosotros sabemos que definitivamente Jesús no nació el 25 de diciembre. No, eso ya todos los tenemos bastante claro, en su momento lo hemos estudiado, algunos lo han buscado, lo han visto por internet. Sí. El 25 de diciembre se asignó como fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, no por algún motivo, razón o especulación bíblica, simplemente por conveniencia. Cuando se declaró al cristianismo, primero se declaró la libertad de culto y ya luego se declaró al cristianismo como religión oficial en el Imperio Romano. El Imperio Romano era en muchas zonas, muchas de las naciones que formaban parte eran politeístas. Y el 25 de diciembre en varias de estas religiones que habían dentro del imperio era una fecha especial, se celebraban diferentes festividades. El Sol Invictus en Irán, las Saturnalias en Roma mismo, en una parte de Oriente pues el nacimiento del dios Sol Tamuz, y el hijo de Nimrod y Semiramis. Nimrod al mismo tiempo era hijo de Semiramis, y se hacen un arroz con mango, hicieron ahí. Y esto estaba muy arraigado. Estas fiestas, estas celebraciones estaban muy arraigadas. Entonces, como en esto se trataba de que supuestamente era la encarnación del dios Sol, a ver, nuestro Dios se hizo carne. Ya está listo. 25 de diciembre, nacimiento de Jesús. Ya está. Según estudiosos, eruditos, la fecha más probable del nacimiento de Jesús es entre fines de septiembre, inicios de octubre.
O sea, si quieren pueden sugerir una fecha, pueden celebrarlo el 16 de octubre, nadie se va a ofender. Pero bueno, algunos argumentan de que si Dios hubiera querido que celebráramos el nacimiento de Jesús, hubiera dejado la fecha clara. No, en cambio, lo que sí sabemos claramente es la fecha de su muerte. ¿Es seguro? ¿En serio? ¿Lo sabemos claramente? ¿Cuándo murió? El Viernes Santo. ¿Ves cómo no lo sabe? No falleció viernes. Recordemos, ¿no? Él lo dijo claramente. O sea, la generación perversa le estaban pidiendo señal del cielo. O sea, querían que haga descender fuego del cielo. Es nada más, ¿no? Para creer en ti, mira, es descender fuego del cielo para creer en ti. Y entonces él los miró y le dijo, la generación perversa demanda señal. Pero no les va a hacer nada señal, sino la del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo 1, 2, 3 días y 1, 2, 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 1, 2, 3 días y 1, 2, 3 noches sepultado en la tierra. De viernes a domingo no hay 3 días y 3 noches. Y todavía si consideras que murió en la tarde, menos. Y que los discípulos aparecieron a primera hora, o sea, 6 de la mañana y ya la tumba estaba vacía, que solamente estuvo 2 noches y 1 día. No cuadra. Matemáticas, hijo, no cuadra, como decía el gallo Claudio. No sé cuándo falleció. Lo que pasa es que, como los traductores leían ahí que estaba por empezar el Shabbat, el Shabbat sábado, estaba por empezar el sábado, entonces murió viernes. Pero omiten un detalle trascendental, y esto es por ignorancia, por desconocer un poco la cultura. Estaban celebrando la Pascua. La Pascua es la festividad principal en el calendario judío. Es más, ese mes ellos empiezan a contar el año desde ese mes. Así de importante es. Ahí empieza todo para ellos. Y no porque se les ocurrió, porque Dios les mandó que lo hicieran de esa forma. El día central se declaraba Shabbat. Ellos no conocían la palabra feriado. Así que lo que hacían era declararlo Shabbat, declararlo sábado. Y lo que estaba por empezar era ese Shabbat, ese feriado. Y por eso es que van y les rompen las piernas para que mueran de una vez y poder sepultarlos antes que den las 6 de la tarde, porque en el judaísmo se cuenta el día de 6 de la tarde a 6 de la tarde y no de 12 o de 24 a 24 como lo hacemos en Occidente. Termina a las 6 de la tarde el día. Entonces, antes que empezara el Shabbat, el feriado, por la fiesta, tenían que quitar los cuerpos. Él, entonces, fallece miércoles en la tarde. No viernes, miércoles. Es sepultado y está la primera noche, de miércoles para jueves. De jueves para viernes, de viernes para sábado. 3 noches. Está la mañana del jueves, la mañana del viernes, la mañana del sábado. Ahora tú me dirás, hermano, pero la palabra dice que cuando ellos llegaron domingo, sí, exacto, o sea, date cuenta, llegaron domingo y ya estaba vacía la tumba. Él sale de la tumba y se levanta, terminando el Shabbat, terminando el reposo, y en cuanto empieza el domingo, que es a partir de las 6 de la tarde, sale la noche del sábado, que para los judíos ya es el inicio del domingo. Estuvo 3 días y 3 noches. Y la noche del sábado, que ya era la cuarta, sale y se levanta.
Los soldados ven que se abre la piedra, ¿no? Ni Stephen King, ni Alfred Hitchcock, ni ningún... Eso fue el verdadero terror, ¿no? Ahí ellos vieron moverse la piedra, escucharon que se movía y sintieron el verdadero terror, ¿no? Empezaron a aplaudir con las rodillas, porque la piedra... Ojo que les habían puesto un sello. El sello... Muchos dicen que reventó la piedra, sale y de repente ven la luz dentro del sepulcro. Alguien hacía la observación de que cuando Jesús nace es puesto, es acostado, es envuelto en pañales y puesto en un pesebre. En los pesebres, y usualmente las representaciones que se hacen, ¿no? de nacimientos, siempre ponen un pesebre de madera. De nuevo, ignorancia cultural. Los pesebres en esa parte del mundo suelen ser de piedra. Es piedra que tiene un hueco por dentro. Y allí ponen la paja para que se alimenten los animales. Es como esos lavaderos de granito, pero es de piedra. Y allí están. Y él es acostado allí. Y hacían ese paralelo. Él nace y de inmediato es puesto en una piedra. Cuando muere, es sepultado. La tumba en la que él es sepultado estaba dentro de una montaña, dentro de una piedra también. Había sido hecho un hueco ahí. Pero bueno. Entonces, celebramos, cada vez que participamos en la Santa Cena, estamos rememorando su muerte. Sí, casi toda la cristiandad celebra la Semana Santa, pero lo celebran con esos días, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos así? Justo conversaba con una hermana que me hacía una pregunta, sí, interesante, y que todos en algún momento, los que tienen cierto celo informático, se plantean, ¿no? ¿Y por qué no lo celebramos normal? ¿Por qué si nosotros conocemos la verdad, por qué no empezamos a una nueva moda, ¿no? Es una tendencia. Hagamos que sea un, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman cuando está ahí escrito un hashtag? ¿No? Hagámoslo así, celebremos la muerte de Jesús miércoles. Porque en realidad nosotros lo celebramos, ¿no? Recordamos su muerte y resurrección, no en Semana Santa específicamente, sino cada vez que celebramos la Santa Cena. ¿Qué es lo que celebramos? ¿O por qué en Semana Santa también hacemos? Por la misma razón que celebramos Navidad. ¿No? Las iglesias que lo celebran. Porque son días en los que, por lo menos yo lo entiendo así, son días en que la gente que normalmente no te quiere escuchar hablar de Dios, esos días por lo menos se ponen reflexivos, bajan un poco sus escudos, bajan sus defensas y se permiten oír acerca de Dios. Que sus costumbres vienen heredadas directamente del paganismo, que son religiosos, lo que quieras. Pero el diablo cometió el error de su vida en dejar un espacio. Que claro, que como la fiesta es pagana desde su origen, con el tiempo ha desvirtuado, ¿no? Y la gente supuestamente se estableció para celebrar el nacimiento de Jesús. Me da mucha risa que hayan ateos muy prontos a declarar que no, que ellos no creen, que ellos dudan de todo, ateos, agnósticos, ¿no? Pero sí están bien paraditos allí para reclamar su feriado de Navidad y cobrar su gratificación, sus bonos navideños. ¿No que no crees? ¿No que no hay Dios? ¿No que a ver quién lo prueba? ¿Quién lo prueba? El cheque que cobras cada quincena de diciembre es mugroso. Esa es la pruba de que él nació. Esa es la prueba que tienes allí. Te lo dan en forma de billetes verdes. Ahí sí no eres incrédulo. Ahí ¿por qué no rechazas? No, disculpe, mis principios, mi falta de fe. No, ahí lo cobras bien bonito. Ahí no te quejas, ahí no discutes. Pero bueno.
nosotros sabemos bien qué es lo que pasó ese día, y no fue un día cualquiera. El tema es ese, con el tiempo en el mundo desvirtuado, y sí, a Jesús casi ni aparece. Busquen películas navideñas en cualquier plataforma, en Netflix, Prime, HBO, y todo es Santa Claus, todo es la familia, nacimiento de Jesús, buena suerte si encuentras algo respecto a eso. Pero es lo que supuestamente se celebra. Entonces, como nosotros sí sabemos qué representa eso, qué significa, creo que es un día en que podemos aprovechar perfectamente para dar testimonio a todos aquellos que días normales no escuchan. ¡Ay, no, hermano! Pero es que no es así, nosotros no podemos hacerlo, ¿no sabes? Sí, sí debemos hacerlo. ¿Quién dice? Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Me he hecho judío a los judíos, griego al griego. A todos me he hecho de todo, para de todos ganar a alguno. Cada oportunidad que si a mí me invitan a predicar en una parroquia y está allí la imagen de la Virgen María, yo voy a predicar, hermanos. Si me invitan a un salón del reino, voy a ir y voy a predicar. Donde me den espacio, cuando me den espacio, voy a compartirles del amor de Dios. De que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y el día que Él nació, para disgusto de algunos, no fue un día cualquiera. No fue un día más. Hubo celebración. Entonces a mí me dicen, no, pero ¿por qué tenemos que celebrar? Porque Dios lo celebró. Hubo coros de ángeles cantando. Mencióname otro momento en que haya pasado algo que aparecieran coros de ángeles cantando y celebrando ese suceso. No fue un día cualquiera. No fue un día más. Vamos a empezar a ver, ahora sí, después de terminar con la introducción, vamos a ir al capítulo 9 de Isaías, el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No fue un día cualquiera, no fue un día más, no fue cualquier cosa la que pasó allí. Vamos a ir a Lucas, capítulo 1. Versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel, ¿al sexto mes de qué? De haber anunciado antes el nacimiento de Juan, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? María, como le pasa a algunos hijos de Dios, no estaba acostumbrada a los elogios. Y al no estar acostumbrada, ahora, ¿por qué no estaba acostumbrada? Porque era poco usual en ese tiempo que se elogiara o se les diera tanta honra a las mujeres. Salvo que tuvieran algún cargo, algún puesto de nobleza o fueran la pareja cónyuge de alguien importante, era muy raro
que se les hiciera algún tipo de reverencia o de honra, ¿no? Y sobre todo una mujer sin ningún cargo, que descendían del linaje de David, sí, pero estaba bastante diluido ese tema de realeza. Había un rey en ese momento que no tenía nada que ver, que no venía de David, pero que estaba gobernando. Es un rey títere, ¿no? de un gobierno extranjero, pero bueno, ahí estaba. Entonces, que empiece a recibir ese elogio inmediato le produce ese recelo. Felizmente no le respondió como algunos queridos hermanos y hermanas suelen responder cuando sospechan de algo, ¿no? Y no, perdón, no atiendo a provincias, no, que vienen a decirme esto, y algunos ya con insultos y palabrotas, ¿no? Felizmente no fue la respuesta de María para el ángel, simplemente, ¿qué le pasa? Volteó, miró, ¿quién está hablando? Salve muy favorecida, ¿no? Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Yeshua, que significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Ahora, ¿por qué le estaba contando a Gabriel lo que había pasado con Elizabeth? ¿Por chismoso? ¿Por puro morbo? No, se lo estaba contando como testimonio para que ella supiera que no había imposible para Dios. Oye, va a venir Dios, te va a cubrir y vas a concebir. Y yo, eso no tiene sentido. Mira, ¿te acuerdas de tu pariente Elizabeth, de tu prima? Está embarazada, está en el 6º mes. Y era estéril, ¿no? ¿Ves? No hay nada imposible para Dios. O sea, Dios ha hecho esto en ella, Dios va a hacer también esto, lo que te estoy diciendo en ti. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En Mateo vemos que si bien ella se emociona, cuando le comunica la noticia a José, José no es que se arrodilla y agradece a Dios y dice: oh María. José no le cree, porque sonaba tan absurdo en ese tiempo como lo sonaría ahora. Mira, mi amor, sí, sé que no hemos hecho nada todavía, pero quiero decirte que se me apareció un ángel en mi cuarto y me dijo que esperaba un niño y así que estoy embarazada y vamos a ser papá. Ella cree que yo nací ayer, nací anoche, yo habré nacido de noche, pero no anoche. Ahora, había un detalle, que si José comentaba esto para romper el compromiso, ella podía ser apedreada. Y José, aunque no le creía, tampoco quería lastimarla. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, Mateo 1:18. Con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu. José, su marido, como era justo y no quería infamarla,
quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció. Claro, porque entonces los matrimonios eran arreglados, hermanos. Entonces los padres arreglaban el matrimonio, ¿no? Y los hijos recién se conocían en la boda. No, no se refiere a eso, ¿ya? Porque en ese instante había otra costumbre, que era de desposarse, que es como lo que nosotros definiríamos un noviazgo, en que él podía ir, visitarla e ir conversando, ir conociéndose. Ya estaban comprometidos, pero aún no se habían casado. ¿A qué se refiere entonces con que no la conoció? Que no tuvo relaciones con ella, que no tuvo relaciones íntimas. ¿Okay? Y lo curioso aquí, lo interesante, y no la conoció pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Hasta significa que allí terminó y después de eso la conoció. Hay doctrinas que no tienen ningún propósito ni sustento bíblico, y lamento aquí si choco con algunas personas, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ya que estamos aquí en la palabra, señalar. Hay doctrinas de que María siempre fue virgen, ¿no? Que después de tener a Jesús nunca tuvo hijos con José. Eso no es exacto, porque la escritura aquí está diciendo que José no la conoció hasta que dio a luz a Jesús. Y después hay otro versículo donde se menciona claramente de que Jesús tenía hermanos. Cuando él está en su lugar, la gente dice: oye, ¿no es este el hijo de José el carpintero? ¿No están sus hermanos? ¿No está Judas? ¿No está Simón? ¿No está Jacobo aquí con nosotros? Conocían a sus hermanos, tenía 4 hermanos. Ahora, estos no fueron concebidos por el Espíritu Santo, eran hijos de José y María. Eran hijos de José y María. Eran medio hermanos de Jesús, si quieres ver. Todos ellos se volvieron creyentes después de la resurrección de Jesús. Otro dato más: antes de que Jesús fuera a la cruz, ninguno de ellos estuvo entre sus discípulos. Ahora, ojo, ellos eran sus hermanos y tal vez ellos no lo sabían, pero María sí. Se le apareció el ángel, le habló. Después vamos a ver que cuando lo llevan a circuncidarlo, aparece Simeón y aparece una mujer, y este tipo Dios le había hablado de que no partiría hasta no ver al Mesías, y cuando lo ve al niño se acerca y le dice: ahora, Señor, recibe a tu siervo en paz, ¿no? O diciendo: ahora sí ya me puedo morir, ya han visto mis ojos tu salvación. Y después la mujer y le habla y profetiza y le avisa a María de que una espada iba a traspasar su corazón. O sea, ella sabía todo eso. ¿Y por qué después no lo siguió y estaba con sus hijos? Que querían decirle a Jesús cómo hacer las cosas. Ellos querían decirle cómo debía ser el Mesías. ¡Qué atrevimiento, Dios mío! Pero así somos. ¿Por qué la Biblia señala esto? ¿Por qué señala estas cosas? Yo creo que, como dice la Escritura, toda Escritura es útil para enseñar, redarguir, consolar, instruir. Nos deja esa lección. Porque muchas veces cuando Dios trae una palabra, ojo, solamente una palabra. O sea, Él era el verbo hecho carne, era la palabra. Ya, cuando recibimos una palabra,
Muchas veces las personas más cercanas a nosotros no van a creerlo de inmediato. La mayoría, por ahí van a haber algunos que sí, que Dios le va a hablar al corazón, les va a hacer recordar, pero la mayoría no lo va a ver. Y ¿saben qué? Está bien. Es algo que tenemos que aprender. Está bien si no lo creen. ¿Sí? No necesitamos, no es urgente que lo crean. Jesús no fue aceptado por sus hermanos hasta después de la resurrección. Ya también, si después de la resurrección no creían, ya no se pasen, ¿no? O sea, si después de ver que murió clavado en la cruz, lo ven aparecer, lo ven vivo de nuevo, ya. O sea, si eso no bastaba para creer. Y se hicieron seguidores y se hicieron pilares dentro de la iglesia. Pero antes de eso no. Y como les digo, incluso María en un primer momento, sabiendo, no lo hizo. ¿Y por qué? ¿Pero por qué va a pasar eso, hermano? ¿Por qué podría pasar? Porque era muy favorecida, pero seguía siendo mujer y ellos seguían siendo sus hijos. Y ella tenía el corazón. Cualquier padre sabe eso. Tú no tomas partido por uno de tus hijos. Los amas por igual. No los tratas por igual porque no son iguales. Porque no tienes la misma relación con uno que con el otro, no porque tú no quieras tenerlo o tengas preferencias, sino porque ellos no se acercan igual a ti. Pues no puedes tener la misma relación, no son la misma persona, no puedes tener la misma relación. ¿Los amas por igual? Sí, claro. Si en algún momento ves que hay cierta competencia o no puedes tomar partido por uno en particular porque quieres que ambos estén bien. Pero y a veces esa dualidad en los padres no ayuda mucho. El querer hallar un punto de equilibrio. Porque a veces la situación amerita que apoyes a uno y sanciones al otro. Pero es algo muy complicado hacer para un padre. Esa es la parte más pesada y los que no lo son lo van a aprender y entender cuando sean padres. Es bien complicado tomar partido por uno aún sabiendo que es lo justo. Tiene que haber tiene que haber una intervención divina. Dios tiene que hablarte muy claro para que tengas la convicción de hacer eso. En lo natural no te nace hacer eso. Nace que todos estén bien, que se armonicen, que se perdonen, que como cuando son niños ya listo, un besito y siguen jugando al rato. Pero a veces no, a veces hay circunstancias en las que uno tomó sus decisiones, la embarró y tiene que asumir las consecuencias. Pero bueno, para no desviarnos, volvemos. Entonces, volvemos a Lucas, capítulo 2. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. ¿Cómo se calcula el año? Es por esto, por el censo. Porque por historia sabemos más o menos cuándo ocurrió ese censo. Ahora, un detalle. Ese censo tardó cerca de 4 años. Y al parecer los primeros que establecieron el año del nacimiento de Jesús cometieron un serio error de cálculo, asignando el año de su nacimiento, aproximándolo hacia el final del censo, cuando evidencias más recientes muestran de que se produjo al inicio del censo. ¿Entienden? O sea, por eso es que van a encontrar en algunos lugares de que cuando se habla de Jesús o algunos eventos se pone 4 antes de Cristo. Y la gente se queda, oye, pero ¿cómo que 4 antes de Cristo? ¿No se supone que el año 0 es el año del nacimiento? Claro, en teoría, pero en realidad
históricamente, siendo más exactos históricamente, fue 4 años antes de la fecha comúnmente aceptada. Lo que pasa es que ya se imprimieron calendarios, ya se echó a andar muchas cosas como para ahorita decir, no, ¿saben qué? Borren todo, vamos a retroceder, ya no estamos en el 2025, estamos en 2029. Bien complicado que ahorita ese tren ya pasó. No se va a hacer. Ya se estableció el año cero. Algunos eruditos bíblicos con bastante sarcasmo dicen, bueno, el año 4 de la era del error común, señalando que no es antes de Cristo, después de Cristo, sino antes del error común, después del error común. Resaltando todo el tiempo que ese año fue un error, que no es el año de su nacimiento. No fue ni el día ni el año, pero bueno. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. A ver, Judá era la tribu más grande de Israel, ¿sí? El primer rey de Israel no vino de Judá, vino de Benjamín. Una tribu que en algún momento lo he comentado, pero si no por la palabra lo saben, una tribu que estuvo a punto de desaparecer, no mucho tiempo antes, unos cuantos años antes estuvieron a punto de ser borrados. ¿Sí? Esa historia está en el libro de Jueces, ¿sí? Si quieren leerlo. Hubo un tema ahí que hubo una guerra entre todo Israel contra la tribu de Benjamín y estuvieron a punto de desaparecer. Lloraron todos los de Israel al final de esa guerra porque casi habían desaparecido los de Benjamín. Lloraron y se lamentaron y dijeron, tenemos que hacer algo, no podemos dejar que desaparezcan. Y hallaron que habían algunos sobrevivientes ahí, como en el momento de la guerra habían jurado que sí, vamos a acabarlos, no vamos a... ¿Cómo se atreven? Fue una guerra... Si quieres encontrar las cosas más salvajes, el ser humano en su estado más animal, las peores atrocidades, suelen ser en guerras fratricidas. Por eso algo también que uno aprende como padre, gracias Señor, es de que si hay algo que como padre, uno ama a sus hijos, los ves pelear y quieres reconciliarlos, a veces es muy difícil ser totalmente justo y tomar partido y sancionar y castigar, pero si hay un punto, si hay algo que sí te hace enojar, o sea, si quieres saber lo que es que tu padre se enoje contigo y que el enojo pueda anteponerse al amor, es bien complicado, pero no es imposible, ¿eh? Sí, puede ocurrir. ¿Sabes cuándo ocurre eso? Cuando pelean entre hermanos, justamente. Y cuando uno está lastimando al otro. El diablo sabe bien, porque es algo que en su momento hablé con el padre, que la puerta de mis hijos es la que menos debe tocar. O sea, si él quiere que le vaya mal, que si quiere, con una mirada ya se está ganando. O sea, si de por sí ya hay enemistad entre nosotros, él sabe que si intenta acercarse por ese lado, respirar cerca, se le va a ir todo el cielo encima. No tiene parte ni suerte, no tiene nada que mirar, ver, hablar, sugerir, respirar, nada. Tú no ves con buenos ojos, con buen agrado, no sientes bien si alguien trata mal o menosprecia a tus hijos.
Y entonces cuando un hermano está humillando, lastimando a otro, sí te molesta, sí te enoja. Y si en algún momento podría ser más grande el enojo que el amor, esa podría ser una alternativa. Las peores guerras, y es porque las peores guerras, las peores atrocidades se han cometido en guerras así. Hemos tenido guerra, este país ha tenido guerra con otros países. Han habido tratados para arreglar fronteras. Pero sabes que las peores atrocidades no las hemos visto. Ojo, hubo una guerra que hasta el día de hoy trae mucho resentimiento sobre una parte de la población, en parte por la educación y es cierto, hay muchas verdades detrás, que es la guerra del Pacífico ya hace más de 100 años, ya van a ser casi 150 años de esa guerra y sigue ahí la herida abierta. Pero con todo lo que pasó en esa guerra, cuando el ejército chileno llega a Lima y todas las cosas que se hicieron, no se vieron las salvajadas, no se ha visto el odio, no se ha visto esa ira, ese demoníaco que se ha visto durante las civiles que han habido en el país, o hace poco hace algunos años con el tema de los terroristas. Si alguien puede lastimar duramente, destruir y golpear y despertar lo más bajo en otros, son justamente las personas más cercanas, los hermanos. Por eso es que Dios ahí no es muy, muy tajante en esas cosas. Los hermanos de Jesús querían decirle cómo debía ser el Mesías, qué cosas tenía que hacer, que vaya y se presente ante el sacerdote. Querían dirigir su vida. Era el verbo hecho carne y ellos querían decirle lo que tenía que hacer. Y María, siendo también ellos sus hijos, pues los escuchaba. Porque su amor de madre la hacía omitir, soslayar las palabras que le dijo el ángel, las palabras que le habían profetizado, todo lo que ella sabía y conocía, pues se le iba por ratos. Porque era un ser humano. Eso no la vuelve una mala persona, ¿no? Pero era un ser humano. Y ojo, ella misma en las bodas de Canaán, el milagro, el primer milagro que hace Jesús, que no fue una sanidad, no fue una resurrección, fue convertir el agua en vino, ¿ya? Ocurrió por iniciativa de María. ¿Se han leído esa parte, no? Es ella la que se acerca a Jesús y le dice, se les acabó el vino. Y Jesús no era como uno de los chicos de hoy en día, que si fuera uno de los chicos de hoy en día le responderían, como dice Oaxaca, ¿no? Y a mí que chu. Le respondió de manera más, más amorosa, ¿no? Mujer, no ha llegado mi hora. Decía, mamá, pero yo qué tengo que ver, ¿no? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y llama ahí mismo a los sirvientes y hagan todo lo que él les dice. O sea, ni siquiera, si se fijan bien, no espera que él le diga sí o no, manda a los criados y le dice, ok, hagan lo que él les dice. ¿Por qué tenía esa seguridad? Porque Jesús cumplía toda justicia y parte de la justicia era honra a tu padre y a tu madre. Ella se lo estaba diciendo, sabía que él como hijo iba a obedecer. Ahora, honra a tu padre y a tu madre, claro, en la medida que no vaya en contra de honrar a Dios o de obedecer a Dios. Esto no iba en contra de honrar a Dios o de obedecer a Dios. No le estaba pidiendo algo que lo pusiera en contra de la voluntad del Padre, así que podía obedecerlo y lo hizo. Pero bueno, regresando.
José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén por cuanto era de la casa de la familia de David. Ahora, estuvo a punto de ser destruido Benjamín, y en poco tiempo se recupera, y de Benjamín sale el primer rey. Pero llega el momento en que desobedece. Ahora muchos argumentan, pero ¿por qué? Solo por una desobediencia, por una obediencia a medias. No fue solo eso. Te das cuenta en su reacción. O sea, no fue solo el hecho de desobedecer, era el hecho de cuál era la prioridad de Saúl. La prioridad de Saúl no era honrar a Dios, la prioridad de Saúl era la opinión de la gente. Y hay cosas que nos dejan enseñanzas muy profundas. Anótenlo para su libro. Darle demasiada importancia a la opinión que la gente tenga de ti puede terminar haciendo que abortes el propósito de Dios en tu vida. Saúl fue ungido para reinar sobre Israel. El deseo de Dios era afirmar su casa. Ya había un heredero allí, digno de esa corona, como Jonatán. Era un hombre de fe. Era un chico que cuando vio a los enemigos iba, tenía confianza en Dios, amaba a Dios, tenía celo por él, y hubiese sido seguramente un excelente rey. Pero la torpeza de Saúl tiró todo al agua. O sea, hay bastantes enseñanzas que nos deja la Escritura. Y viene David. Pero si bien Judá era la ciudad, la tribu más grande, David venía de una de las ciudades más pequeñas y más pobres. Ahora, siendo una ciudad pequeña y pobre, él era el último de 7 hermanos. Y para rematar el asunto, al parecer, no era... Sus otros 6 hermanos eran medios hermanos. La forma en que él había sido concebido había sido fuera del matrimonio. No era un bastardo, al parecer. Algunos argumentan que luego se regularizó y todo, pero bueno, en el momento en que fue concebido, en uno de los salmos se le menciona, ¿no? Bien que en pecado fui concebido. O sea, no estaba dentro de un matrimonio irregular. Y con todas esas cosas en contra, Dios lo eligió por su corazón, porque tenía un corazón conforme al suyo, y le prometió que uno de sus descendientes, ¿no?, tendría un trono eterno, reinaría para siempre, refiriéndose a Jesús. Entonces, aquí estamos. Dice, José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea de la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Alguien señalaba curiosamente este tema de que los pesebres, cuando se hacen las decoraciones en las casas, usualmente los pesebres donde expuestos niños son pesebres de madera o simplemente ponen una bolita de paja. Los pesebres en ese tiempo, en la historia, en esa región, normalmente eran de piedra. Eran una piedra horadada, una piedra donde se había hecho un hueco, ¿no?, grande, y allí era donde se ponía la hierba para que los animales coman. Y señalaba este dato curioso, ¿no?, como Jesús al nacer expuesto allí, anunciando proféticamente lo que después iba a pasar, porque la tumba donde él es puesto también fue en una cueva horadada en la piedra, en una montaña, en la roca, se perforó, se hizo el sepulcro y él es puesto allí. O sea, algunos paralelos. Entonces, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis,
porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Entonces, sí es algo para celebrar, sí son nuevas de gran gozo. Que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy, para ustedes, a ustedes les ha nacido, os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá del señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Muchos no entienden esto, pero esta es una celebración de paz. Los ángeles estaban celebrando que la guerra de los hombres y Dios había terminado. El hombre se había hecho enemigo de Dios desde el Edén. Se hizo enemigo, se puso en una posición contraria. Lo hemos visto en Romanos. Los que andan según la carne no pueden agradar a Dios, porque vivir según la carne es enemistad contra Dios. O sea, el hombre se había puesto en una posición de enemistad, y por más que Dios amara al hombre, no podía estar en paz con él. Ay, hermano, pero ¿dónde dice? No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había una contienda, había una guerra. Y lo que los ángeles empiezan a celebrar es que al nacer Jesús, la guerra se terminaba. Él estaba trayendo la paz. Él iba a hacer la conexión. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Siempre la clásica confusión en las tarjetas, ¿no? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. No, no hay hombres de buena voluntad. Todos pecaron, a una se hicieron inútiles. Paz, la buena voluntad es de Dios para con nosotros. Eso es lo que Él vino a darnos. Hubo celebración en el cielo, no fue un día más. No fue un día común, no fue un día cualquiera, fue un día de celebración. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho. Dijeron: oigan, ustedes, sí, ¿cómo lo saben? No, se nos aparecieron unos ángeles, empezaron a contar. Dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. A ver, vamos a continuar leyendo. Este fue un evento maravilloso. Sí, vamos a continuar aquí. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Yeshua, Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Sabemos que es Salvador. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ahora, para señalar esto, era costumbre en Oriente, y me parece que es hasta hoy, que el primogénito, el que abre la matriz, el primogénito, era consagrado a su Dios. Por eso, por ejemplo, cuando estuvieron en Egipto, ¿no?, la última plaga, la de la muerte de los primogénitos, creo que esto ya la mayoría lo sabe, en cada una de las plagas, había una confrontación entre Dios y alguno de los dioses egipcios. ¿No? Convertir el agua en sangre estaba enfrentando a uno de sus dioses que tenía control sobre el agua, las moscas. En todas era Dios mostrando cómo los dioses de Egipto eran inútiles, incapaces de enfrentarlo.
Y en la última plaga, en la muerte de los primogénitos, es Dios ya contra todos juntos. Todos juntitos, todos al lado. Porque todos los dioses de Egipcio tenían, los primogénitos habían sido consagrados, cada uno según al dios que adorara la familia, ¿no? Pero al darse la muerte de los primogénitos, demostró en una sola ocasión que todos esos dioses eran incapaces de protegerlos. Estaba este hombre Simeón entonces, ¿no? Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viniese el ungido del Señor. Antes que viese al ungido del Señor. Y lo leemos y suena cualquier cosa, ¿no? Al ungido del Señor. Bueno, es el significado exacto de la palabra Mesías, ¿no? Mesías, o lo que nosotros conocemos como Cristo, el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí este niño, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y será para señal, para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Hagan sumas. 84 más 7 que estuvo casada, 91. Ahora, se casó, obviamente no al nacer, ¿no? Pónganle que se haya casado a los 16 años. Vamos a ponerle a promedio 91, 97. Tenía como 107 años esta mujer. O sea, pasaba los 100. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Volvemos a Mateo, capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, se regresaron a su tierra por otro camino. Ahora, ¿quiénes eran estos? Según algunos estudios y algunos eruditos,
Esta palabra magos era como se conocía a los sabios, a los eruditos en Oriente. No eran astrólogos, no eran hechiceros, eran astrónomos, ¿no? Gente dedicada a observar el cielo. Ahora, hay que recordar algo. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y fue hecho líder de esta gente. Y después sirvió también a los reyes persas cuando Babilonia cayó bajo el dominio persa. Y también fue puesto por cabeza, sobre todo los sabios, sobre todo los hombres de estas ciencias incipientes que estaban naciendo, que estaban comenzando. Ahora, Daniel vio y calculó en tiempo. Recordemos las semanas de Daniel. Daniel tenía una idea bastante clara de las cosas que iban a darse. Daniel era un hombre rico que no tenía necesidad. Él vivía en palacio, todo, había sido lleno de riquezas, tenía un patrimonio y no tenía herederos conocidos. Según estos eruditos, Daniel dejó el encargo de que le llevaran su patrimonio, ¿no? sus riquezas, cuando vieran la señal en el cielo, ubicaran a ese niño, al rey que iba a nacer, y le entregaran esa ofrenda. Entonces, estos eran de esa escuela que constantemente estaban observando, y cuando vieron que apareció esta señal, esta estrella, esta nueva estrella, no la habían visto antes, y de repente aparece una señal, ellos empiezan su viaje. ¿Cuánto tardaron? Pueden haber sido días, pueden haber sido meses. Algunos dicen de que seguramente fueron años porque Herodes mató a todos los niños menores. Tal vez lo hizo para asegurarse Herodes, pensando que quizás la estrella apareció no en el momento mismo que nació. Bueno, nos aseguramos, maten a todos los menores de tal edad. No puede haber sido tanto tiempo, porque ellos lo encuentran todavía en Belén. Ellos encuentran al niño en Belén. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en casa vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Y en Lucas se empata ya aquí con esto de nuevo, ¿no? Después de haber cumplido con todo lo escrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. No fue un día cualquiera. No fue un día más. Fue un día digno de celebración. Un día digno de recordar. Hubo fiesta en el cielo y se trasladó a la tierra. Celebremos, hermanos.
Celebremos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. Demos testimonio de su amor, de su gracia y de su bondad. No es la fecha, pero hay millones de testimonios de cómo Dios ha obrado, ha derramado gracia y favor muy especial en estos días. Recordamos algo, ¿no? Para los que se quieren poner legalistas, dos cositas. Nadie os juzgue en comida, bebida, día de fiesta. Yo no admito ni juicio ni condenación. Yo he estado en las dos posturas en algún momento. Nací en una iglesia pentecostal donde celebraban la Navidad. Luego cuando empecé a ir a una iglesia de fe igual se celebraba. Aunque bueno, en la iglesia pentecostal estaba el tema de que no se arman nacimientos porque son imágenes y no te harás imagen. ¿Ya? Y luego ya estando en esta iglesia de fe, conocí a un grupo de hermanos muy enterados de muchas cosas, muy entendidos de algunas de ellas. Una cosa es estar enterado, otra cosa es ser entendido. Y también, como tenía siempre la costumbre de leer, me enteré de la verdad de la Navidad, ¿no? De que habían fiestas paganas, de lo que hemos comentado al empezar. Y entonces, el pensamiento condenatorio que hay en muchos, lo he escuchado y tenía esa contradicción, porque yo decía, yo sé que Dios en estos días también hace cosas, que es un tiempo especial, que es un tiempo en que la gente está muy sensible y dispuesta y abierta a oír y a recibir de Dios, pero, o sea, ¿cómo es la cosa? Y recordé algo. Hermanos, Dios juzga la acción y la intención del corazón. Él sabe qué hay en el corazón de las personas. Y lo hace todo el tiempo, ¿no? Porque estos mismos, no hay que celebrarlo porque eso ofende a Dios. Ya dijimos, él acepta de buena gana que al alabarlo lo llamen Jehová, que no está bien, adorando lo llamemos Cristo, que ya lo explicamos varias veces, que es un término insultante, no es, es lo más aproximado que los griegos tenían para el término Mesías, no tiene nada que ver, pero fue lo más próximo que encontraron y nosotros nos llenamos la boca hablándole así. Un Dios que juzga tanto la acción como la intención del corazón. Un Dios que sabe que la gente hace cosas no por ofenderlo, sino tratando de agradarle. Entonces, cuando entendí eso, he tenido el descanso y es lo que les comparto ahora. Celebremos que el Verbo se hizo carne, celebremos que vimos este mundo y demos testimonio de eso. Las personas que no lo conocen van a celebrar, pero no entienden bien qué celebran. Se llenan las fiestas de imágenes de Santa Claus, de diferentes cosas que no tienen nada que ver con lo que se supone que estamos celebrando. No digo que nos pongamos a condenar, ay, qué feos tus adornos, no. Aprovechemos que la gente está dispuesta a oír y a recibir un mensaje. Demos el mensaje más maravilloso de todos. Él vino a este mundo por cada uno de nosotros. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana.